Patria. Se abre la sesión de hoy. El acta de la sesión 189 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 190 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión y nuestra señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio ordinario 1197 del alcalde de Puente Alto, mediante el cual da respuesta a oficio 844 de esta comisión, por el que se lo solicitó remitir antecedentes que habrían ocasionado el déficit de recursos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de esa comuna. Oficio 1054 de la Secretaria General de la Universidad de Santiago de Chile, mediante el cual señala que para brindar una respuesta completa y pertinente al oficio 1029 de esta comisión, sobre un informe confidencial de diversos académicos de la Universidad de Santiago, a través del cual se advirtieron los eventuales costos jurídicos y patrimoniales y se dan a conocer supuestas presiones del Ministerio en el contexto del proceso de compra del Instituto Profesional Arcos, solicita que la Comisión le entregue a la autoridad una copia del citado informe. Ordinario 7973 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual informa respecto del cumplimiento de las glosas de la partida 09, capítulo 90 de la Ley de Presupuesto Sector Público año 2025. Ordinario 1167 de la Secretaría General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por el que remite los informes establecidos en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto del Sector Público y en las glosas de la partida 09, capítulo 09, Junaeva. Oficio ordinario 1562 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto, informa respecto a la glosa 09, capítulo 11, P01, sobre el estado de avance de los proyectos de inversión y mejoramiento de jardines infantiles con cargo a los subtítulos 31 y 33. Y sobre el coeficiente entre el número de lactantes y párvulos atendidos y la cantidad de establecimientos con los que cuenta la red, así como el estado de las salas cunas y jardines infantiles que presentan condiciones de habitabilidad precaria o de desgaste de mobiliario severo. Correo electrónico de la oficina de la diputada Daniela Chicardini, a través del cual solicita a la comisión recibir a representantes del gremio de psicopedagogos y psicopedagogas del país para que puedan plantear una serie de problemáticas que les afectan en torno al ejercicio de sus funciones en los establecimientos educacionales. Finalmente, correo electrónico de la presidenta del Sindicato Nacional número 2 de la Fundación Integra, señora Giovanna Salinas, por medio del cual señala que los sindicatos nacionales de la Fundación Integra hicieron entrega formal a las autoridades de la dirección ejecutiva de la Fundación del proyecto de contrato colectivo enfocado en el reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores de la Fundación, correspondiente al periodo 2025-2026, adjunta al documento cuyo título es Propuestas de condiciones laborales de enseñanza y económicas para una política educativa inclusiva. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Abro la palabra para quienes quieran referirse a algún punto de la cuenta. Diputada Chicardini. Muchas gracias, presidenta. Gracias por endulzar la tarde. Presidenta, mire, yo le quería solicitar a través de un correo formal que le hicimos llegar a la Comisión de Educación la posibilidad de que pueda recibir al gremio de psicopedagogos y psicopedagogas de Chile. Ellas a lo largo y ellos a lo largo de el territorio nacional han hecho un despliegue con sus distintos parlamentarios, con el Ejecutivo, pero no ahora ni el año pasado, sino que durante décadas. Pero en el último tiempo esto se ha intensificado y tiene que ver con la modificación del decreto 170, ¿no es cierto?, que regula los programas PIE, con respecto al reconocimiento del psicopedagogo para poder emitir también diagnósticos de las áreas de dificultades específicas del aprendizaje. En fin, yo creo que son temas que han estado sobre la mesa, se han discutido con el Ejecutivo. Solo para ser un poco más confidente de las gestiones que hemos hecho, sostuvimos una audiencia con el ministro de Educación hace meses atrás, a mediados, ¿no es cierto?, de año. Se asumió un compromiso de avanzar en esta mesa que se iba a constituir. La verdad es que no hemos tenido respuesta y yo creo que lo razonable es que a lo menos se pueda atender estas demandas en esta comisión y ojalá poder también tener la presencia del Ejecutivo en esa sesión de comisión. Gracias, presidenta. Diputado Bobadilla. Presidenta, respecto del punto planteado por la diputada, yo quiero dar fe de esto, que efectivamente estos profesionales han tomado contacto conmigo y creo que con muchos otros colegas, porque es un tema, como aquí se ha mencionado, que no es reciente, viene desde hace ya mucho tiempo.
Y por cierto, yo también he recibido el mismo comentario, que existió un compromiso por parte del gobierno, Ministerio de Educación, y al día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Por eso creo que la solicitud que están haciendo de que los podamos recibir, yo creo que debiéramos ponerle fecha y no como ocurre con otras solicitudes en que las dejamos pendientes y al final tampoco pasa nada. Entonces mi sugerencia es que hoy día tomemos el acuerdo quizás de recibirlos la próxima sesión, de tal manera que tengan el tiempo y espacio para plantear directamente sus inquietudes en torno a este tema a esta comisión. He dicho, presidenta. Gracias, diputado Bobadilla. Voy a recabar el acuerdo, pero no le voy a poner fecha porque la verdad es que habíamos estado con hartos proyectos de ley con distintas urgencias y efectivamente el acuerdo era tener un listado de distintas otras solicitudes de ustedes mismos y la verdad es que hay que revisarla. Pero de todas maneras, a nosotros también, diputada Chicardini, como equipo de diputación nos escribieron mediante las redes sociales, por lo tanto también entendemos cuál es la situación. También creemos que es muy importante ser recibido en esta instancia y también entonces incluyo a esa solicitud de audiencia que podamos también invitar al ministro de Educación y que estén las dos partes. ¿Habría acuerdo, comisión? Acordado. Estamos en... ¿Alguna otra palabra de la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Apague su micrófono. Ya. Puntos varios, diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. Quería poner en conocimiento a la comisión de una situación que se dio hoy en la mañana en el marco de un acto de campaña del candidato José Antonio Kast, donde participó la directora del Liceo Bicentenario, Patricio Mequis de Padre Hurtado, que es subvencionado. Y si bien ella no es funcionaria pública, a mí me surge la duda de si es que acaso ella, en horario, digamos, laboral, puede participar en el ejercicio de su cargo, porque fue presentada como directora, en actos políticos. Lo digo porque ella fue identificada como directora y su colegio específicamente recibe recursos públicos y ella, como decía anteriormente, estaba en horario laboral. Por eso me gustaría oficiar, presidenta, porque además se realizó una reunión, entiendo, privada con otros directores y directoras y entiendo que eso incurriría en la misma situación que lo que he descrito anteriormente, por lo cual me gustaría oficiar, si es posible, al mismo Liceo Bicentenario que yo mencioné y si no, a la Seremi de Educación o a la Superintendencia de Educación para que investigue esta situación como corresponde y nos dé una respuesta de si esto se puede o no estando en horario laboral y cumpliendo un rol a una institución que recibe recursos públicos. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. Si es posible que me aclare la secretaria si podemos oficiar directamente al liceo. Sí, también es mi duda. Es un liceo bicentenario, pero es particular subvencionado, entonces yo tengo la duda ahí. Estos son solicitudes de antecedentes, las comisiones no emiten oficios de fiscalización, son solicitudes de antecedentes. Sí, entonces se puede. Es posible hacer. Perfecto, entonces a mí me gustaría al liceo y a la superintendencia. Eso yo creo que sería lo más óptimo. Sobre el punto, diputado Bobadilla. Presidenta, yo le pedí la palabra en varios, pero esto es sobre este punto en particular. ¿Sabe, presidenta? Yo entiendo que la diputada Schneider esté haciendo este planteamiento, pero no lo comparto. A mí me habría gustado y me gustaría que tuviera la misma actitud cuando funcionarios públicos de este gobierno se involucran directamente emitiendo opinión en favor de la campaña de la candidata comunista. Creo que las peticiones en forma parcial y sesgada no son buenas. Por eso, si va a pedir el acuerdo, yo no doy el acuerdo, porque creo que la rigurosidad debe ser para todos. Y aquí debo aclarar lo siguiente. Podrán existir recursos públicos involucrados, pero se trata de un colegio particular subvencionado. Diferente es cuando actúan jefes de servicio o ministros en favor de la candidata comunista. He dicho, presidente. Voy a recabar el acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. Sí, por
su intermedio, a diferencia de lo que señala el diputado Badilla, yo he traído 2 casos a colación del mismo candidato, identificando con nombre y apellido las instituciones, las personas involucradas. Muy claramente aquí el diputado dice que hay funcionarios públicos que operan para Janet Jara, pero la verdad es que la opinión pública no conoce ninguno. Entonces yo también llamaría a la rigurosidad, a que si vamos a hacer una denuncia, no busquemos el empate porque sí, sino que la presentemos con todos los antecedentes que corresponden. Eso es todo, Presidenta. Comisión, ¿habría acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider? Ha acordado entonces la solicitud de... ¿Pero se somete a votación o estábamos con la mayoría? Dejamos constancia de su oposición. Ya. En negrito. Diputado Bobadilla, su punto vario. Presidenta, nos hemos enterado por la prensa de la adquisición de la Universidad de Santiago del Instituto Arcos, un instituto total y absolutamente quebrado, en que el Estado estaría actuando o garantizando un préstamo por 32.000 millones de pesos. Yo creo que esto es arbitrario, creo que es ilegal. No en vano la Contraloría General de la República está cuestionando esta situación. Más aún cuando existirían algunos personajes ligados a la ex universidad Arci involucrados en esta compra. Creo que la situación es de extrema gravedad y por eso creo que debiéramos invitar al ministro de Educación para que pueda dar una explicación respecto de esta situación que no es menor. Que el Estado esté avalando la compra con recursos de todos los chilenos, la compra de una institución educacional total y absolutamente quebrada, creo que no corresponde. Creo que hay otras necesidades más urgentes en que el Estado debiera actuar con mayor diligencia y comprometer recursos del Estado y no, como está ocurriendo ahora con la Universidad de Santiago, una universidad estatal, que estaría comprando este instituto. Por eso, Presidenta, yo le solicito que convoquemos al señor ministro para la próxima sesión de tal manera que pueda entregarnos todos y cada uno los antecedentes para que todos tengamos claridad por qué ocurrió esta situación y por qué la Contraloría estaría cuestionando, cosa que yo comparto. Creo que aquí hay algún sesgo de ilegalidad, pero debe ser la Contraloría la que lo determine y que el señor ministro nos venga a dar explicaciones respecto a esta situación en la próxima sesión. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Badilla. Voy a recabar el acuerdo sin ponerle fecha. Y además, porque usted mismo lo menciona, si hay que esperar pronunciamiento de Contraloría, quizás sería bueno esperar ese pronunciamiento para poder hacer la citación al ministro. Y hay acuerdo para la solicitud del diputado Bobadilla sin fecha. Acordado. Diputado Barrios, su punto varios. Ahí está. Aprovechando que está Presidenta, por su intermedio, saludar a la señora subsecretaria, a su equipo. Señalar que durante la semana anterior hemos vivido varios hechos de violencia. Yo los señalé hoy día en el hemiciclo, en la hora de incidente. Lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Nuevamente, profesores rociados por acelerantes. Lo que ocurrió también acá en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un llamado anónimo de que iba a haber una masacre, en fin. Entonces, yo quisiera solicitar al Ministerio y a los organismos competentes, aprovechando este punto varios, que de una u otra manera hemos avanzado con la ley 21.188 que protege a los funcionarios de la salud y a los profesores ante agresiones por su alcance, y en fin, pero supone una situación limitada. Entonces, yo quisiera presentar 5 cosas, o 3 cosas, perdón, que pudiesen colaborar para que lo tenga bien el Ejecutivo, si se puede oficiar.
No, lo primero es una actualización de la ley 21.188, incorporando a docentes universitarios y disposiciones especiales frente a amenazas graves o anónimas contra comunidades educativas. Lo segundo, los protocolos nacionales obligatorios de prevención y gestión de crisis en establecimientos educacionales y universitarios y universidades. Lo tercero, el refuerzo de la presencia policial preventiva en zonas de alta vulnerabilidad educacional. Eso no corresponde obviamente al Ministerio de Educación, pero sí lo incorporé. Lo cuarto, un sistema de alertas tempranas con trazabilidad de amenazas para proteger efectivamente a las comunidades escolares y universitarias. Y lo quinto, acceso inmediato a apoyo psicológico y jurídico para los docentes afectados. Entonces yo proponía estas 5 situaciones como un oficio al Ministerio de Educación para ver si es que se puede agregar antecedente ante eso, si es que lo hay, si es que no hay, en fin, para poder... no es posible vivir en un clima de violencia ni en el ámbito universitario ni tampoco en el ámbito escolar. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Barrios. ¿Habría acuerdo entonces para enviar este oficio con los puntos mencionados por el diputado? Acordado. Diputada Concha, su punto varios. Sí, Presidenta, como no me veo de acá, era para referirme al mismo punto, pero lo que quiero señalar respecto a eso mismo es que la educación hoy día no puede ser un campo de batalla para que grupos organizados desestabilicen la sociedad. La vida de nuestros profesores, por supuesto, y la de los estudiantes debe estar primero que todo. ¿Y por qué lo digo? Justamente por lo que mencionaba el diputado Barrios, por estos gravísimos hechos ocurridos en el Instituto Nacional, donde además estas 3 profesoras fueron no solo agredidas, sino que rociadas con benzina. Yo creo que eso no puede pasar en ninguna instancia y no se puede normalizar ni permitir. Entonces quisiera pedir, además de lo que solicitó el diputado Barrios, si se puede invitar a esta comisión en la próxima sesión, tanto al ministro de Educación. Creo que acá también debería estar el ministro del Interior y de Seguridad Pública, a fin de que nos puedan contar cuáles son las medidas que se implementarán o se están implementando ya frente a estos gravísimos hechos de violencia. A principio de este periodo legislativo, el 2022, nosotros la primera sesión especial que hubo en este Congreso Nacional fue acerca de la violencia escolar. Creo que no se ha erradicado ni se ha logrado contener de totalidad, sino que cada vez vemos hechos más graves. Por lo tanto, creo que además de eso, de lo ya mencionado, hay que pedir que se puedan referir a este alarmante aumento de la violencia escolar y las medidas que se están implementando desde estos ministerios para prevenir incluso la utilización de estudiantes por parte de bandas criminales para cometer delitos, ya que en la eventualidad de que esto sea así, que estudiantes estén siendo utilizados o manipulados por grupos de personas con el fin de generar desmanes y actos delictuales, creo que se debe investigar y tomar las acciones correspondientes. Entonces creo que es atingente que se pueda invitar a los ministros a poder compartir en esta comisión las explicaciones o las acciones que ya se están tomando. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Cocha. ¿Habría acuerdo entonces para lo señalado por la diputada? La diputada Serrano tiene un punto sobre el mismo tema. Pero su punto varios es referente a lo mismo. Ya, diputada Serrano. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, justamente quería referirme al punto, entendiendo también que hoy día cabe una responsabilidad muy importante en el sostenedor sobre los hechos del Instituto Nacional. Y yo creo que para abordar este tema también es importante citar al alcalde Mario Desbordes, sobre todo también porque conociendo las declaraciones en prensa muchas veces bastaría para algunos y algunas invocar aula segura, pero entiendo que incluso antes de estos hechos ya estaba siendo invocada aula segura y vemos que en particular no han descendido los hechos de violencia. Entonces, para que nosotros y nosotras podamos abordar esta situación, yo creo que también es importante un pronunciamiento por parte del municipio. Y por otra parte, yo creo que también sería importante para que lo abordemos, no ahora necesariamente, pero yo creo que también debemos hoy día pedirle una cuenta al Ministerio Público, sobre todo en los hechos que acontecieron el año pasado, porque se puso un fiscal especial para averiguar justamente y ponerlo en la cabeza de la investigación de hechos que parecieran ser sucesivos dentro de los liceos emblemáticos y parecieran ser sistemáticos. Sin embargo, todavía no tenemos una retroalimentación de los hallazgos principales de esa investigación. Hay mucha especulación.
que yo creo que en algunos casos también es fundada, de personas que estarían, que no son parte de la comunidad educativa y que estarían influyendo sobre estos hechos de violencia. Pues yo creo que con la responsabilidad que le merece esta comisión a este tema, es importante que nosotros y nosotras veamos cómo abordarlo, ya sea también mediante oficio o lo que la Fiscalía en particular puede entregarle un dato a esta comisión de cómo está avanzando esa investigación, porque por lo que yo entiendo, y no sé si algún otro colega también tiene otro dato, todavía no tenemos los resultados de dicha investigación y creo que también es importante que nosotros también podamos tenerlo a disposición para ver justamente cuáles son los antecedentes, las causas, para que nosotros también lo podamos incluir dentro de la legislación. Entonces, para redondear, Presidenta, yo quería también poner en el punto que es importante citar al municipio, en particular al alcalde Mario Desbordes, y que también podamos, al menos mediante un oficio, aunque si bien es reservada también parte de la investigación, que la Fiscalía nos diga cuáles han sido principalmente las diligencias para poder hoy día ver qué hechos están detrás de estos hechos de violencia, principalmente en los liceos emblemáticos. Gracias, diputada Serrano. Entonces, vuelvo a recabar el acuerdo comisión para lo señalado por el diputado Barrios, más lo que añadió la diputada Concha y lo que añadió la diputada Serrano. ¿Habría acuerdo comisión? Acordado. Diputado Rey, punto Barrios. Gracias. Quiero aprovechar de complementar lo que se acaba de señalar, porque este no es un tema menor, presidente. Esto no solamente pasa en este liceo emblemático, pasa en varios liceos emblemáticos. Y si uno ve en el fondo qué es lo que ha sucedido en los últimos años respecto de esta situación, de estos hechos de violencia, uno puede decir, y así algunos estudios lo demuestran, que la caída de los resultados PAES, por ejemplo, en los liceos emblemáticos, está relacionado con los graves hechos de violencia que han ocurrido en el último tiempo, y sobre todo en el Instituto Nacional. Entonces son parte de un mismo proceso de destrucción de la educación pública en nuestro país. No estamos frente a episodios aislados, sino estamos frente a una crisis que el Ministerio debe enfrentar con mucho más vehemencia, con mucho más firmeza, que es lo que corresponde. Y mientras el Ministerio entrega explicaciones generales de lo que uno ha visto, uno ve y ve un alcalde como Mario Desbordes que ha debido asumir medidas que debían venir desde el Estado central, que es reforzar la seguridad, activar protocolos, apoyar a los equipos directivos y denunciar los hechos ante la justicia. Este liderazgo municipal es el que necesitamos para recuperar la educación de nuestros jóvenes que quieren estudiar. Y por eso llamamos al Ministerio a sumarse con mucho más fuerza, con más vehemencia en recuperar la educación pública y perseguir a aquellos jóvenes que están cometiendo hoy día delitos, porque eso es lo que es según la norma legal. Y por lo mismo quisiera, dentro de lo que se ha señalado a oficiar al Ministerio de Educación, yo creo que sería bueno saber cuáles son las medidas que está tomando el Ministerio para prevenir nuevos hechos de violencia en los establecimientos públicos en general, y sobre todo en los cuales se han cometido en los últimos meses hechos delictivos. Saber también si el Ministerio va a presentar querellas, o en caso de haberlas hecho, qué acciones judiciales está actualmente en curso, qué planes, ahí apoyando a mi colega que hace poco habló respecto de cuáles son o qué medidas se están implementando para trabajar con los docentes, con los equipos directivos en materia, ¿no es cierto?, de convivencia escolar, y por supuesto algo que no es menor, qué se está haciendo para revertir la caída sistemática, sostenida de los resultados de los colegios emblemáticos y recuperar la excelencia de esta educación, y por supuesto también recuperar la adhesión de los estudiantes por querer estudiar en esos establecimientos, porque ha bajado mucho la demanda respecto de años anteriores. Además, creo que es importante señalar lo que dijo la diputada Serrano. Serrano, quiero compartir que es importante solicitarle a la Fiscalía que acelere la investigación y determine quiénes están detrás de estos delitos. No podemos permitir que grupos organizados destruyan escuelas, liceos, afecten a estudiantes, docentes, asistentes de educación y actúen con completa impunidad. Yo creo que la ciudadanía del país requiere saber quiénes los financian, quiénes los coordinan y quiénes encubren
encubren esas acciones. El año pasado solicité justamente respecto de esto un fiscal de dedicación exclusiva a esta situación, pero queremos saber cuáles son los resultados. Y por último, la educación pública, Presidenta, fue durante muchas décadas, sobre todo en estos establecimientos, una bandera de movilidad social y orgullo nacional. Y hoy enfrenta violencia, deterioro académico y una falta total de conducción. Y por eso, cuando un alcalde se ve obligado a hacer lo que el Estado no hace, algo está mal. Chile necesita recuperar la autoridad, proteger a los estudiantes y devolver las excelencias a sus liceos. Y el Ministerio debe responder, actuar y hacerlo con celeridad. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo? Gracias. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado? No. Acordado. Diputado Barría, sí, diputado Barría. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria. En primer lugar, Presidenta, solicito que oficiemos a quien corresponda en la comuna de Purranque hoy en la mañana. Ayer en la mañana muchos estudiantes que habían elegido la opción de rendir la PAES en Purranque se encontraron con la situación de que tenían que estar en Osorno. Puede haber un diagnóstico de fondo, me señalan que no se equivocaron, que eligieron la comuna que correspondía, pero se encontraron que tuvieron que viajar rápidamente a la comuna de Osorno, distante a media hora. Que se nos informe esta situación particular que ocurrió en esa comuna. Por otra parte, Presidenta, voy a buscar la información que tengo por acá. Me da un segundo. La educación se mejora no solamente, o mejor dicho, no se mejora despidiendo profesores, asistentes de la educación, fusionando cursos y cerrando escuelas. Es por eso que solicito a todos los DAEM que existen en la región de los lagos, en la región que represento, y también al SLEP Yanquihue, que nos informe cuáles son las estrategias y políticas para captar matrícula para el 2026. Aquí hay una responsabilidad. El SLEP ha logrado mejorar su gestión, pero vemos que muchos municipios cortan de una u otra manera despidiendo. Y si se despide a un director, se despide a profesores, asistentes de la educación, el sostenedor, que es el director del DAEM, en muchos casos, en otros casos es el alcalde porque tienen un DAEM subrogante, no tienen ninguna afectación. Despiden, pero ellos no sufren ninguna sanción ni ética, ni moral, a veces política. Nos hemos encontrado con sorpresas de que hay consejos municipales que le están rechazando en bloque, concejales de todos los sectores le están rechazando el PADEM al alcalde. Pasó en San Pablo, ocurrió también en la comuna de Osorno. Necesitamos colocar énfasis en esa mirada. Se le entrega muchos recursos a los municipios, ellos tienen ciertas autonomías para invertir, y uno no ve esa preocupación de generar campañas publicitarias, de marketing, ferias, para que los estudiantes lleguen, en este caso, a la educación municipal, a la educación pública. Así que eso, por favor, que cada municipio de la región de los lagos, corporaciones prácticamente ya no hay, porque pasaron al SLEP de Chiloé, donde habían corporaciones educacionales, ya los DAEM de las comunas que lo tengan, por favor. Muchas gracias, he dicho. Agregar también la cantidad de recursos que involucran en sus campañas. ¿Ya? Muchas gracias. Diputado Barría. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado? Diputada Rafael Punto-Vario. Gracias, Presidenta. Presidenta, quisiera hacer una solicitud a usted como Presidenta de esta comisión, la posibilidad de darle celeridad a un proyecto que está declarado ya admisible, está en la comisión, y que quisiera solicitarle que lo pusiera en tabla, en la medida que se pueda, a la brevedad, en la medida que usted tenga las prioridades de acuerdo a lo que ya está en tabla, respecto a un proyecto iniciado en moción, que es el boletín 17930-04, que regula el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Ese proyecto, si pudiese tener los buenos oficios para poder ponerlo en tabla a la brevedad. Gracias. Gracias, diputada Rafael. Lo vamos a evaluar. No me comprometo, pero lo vamos a evaluar porque me han solicitado distintos diputados
proyectos que están radicados acá en la Comisión de Educación, y entonces tenemos que, como equipo de diputación, como presidencia, efectivamente analizar qué es lo que viene, y también teniendo en cuenta lo que tenga que venir del Senado Sí, y en lo entiendo conjunto perfectamente. Pero así como le dio prioridad con el a Ejecutivo. estos presidentes, igual le solicito si pudiera darle prioridades también. Gracias, diputada Gracias. Raffas. Yo tengo un punto vario. ¿Nadie más quiere punto vario? Por favor. Ya. No. Ya. Como ya es de conocimiento, comisión, el pasado 21 de octubre la Subsecretaría de Educación realizó una solicitud de modificación presupuestaria a DIPRES con el objeto de proceder al pago de deudas previsionales, al menos de las 30 comunas consideradas en dicha solicitud. En este marco, solicito entonces el acuerdo de esta comisión para que se cite al ministro de Educación, al ministro de Hacienda, a la directora al director de la DEP, y a la directora de DIPRES, con el objeto que den cuenta el avance en la aplicación de este protocolo de pago, que bien sabemos que se enmarca en el artículo 34 transitorio de la Ley 21.040, así como también citar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para que pueda referirse al paso posterior del pago, que es el proceso de descuento de los montos que perciban por su participación en el Fondo Común Municipal, que eso tampoco está tan claro. Por último, solicito que se reitere entonces el oficio 1040 de esta comisión dirigido hacia la Municipalidad de Keilen para que dé cuenta de las medidas adoptadas por el municipio para subsanar la entrega de información relativa a la deuda previsional vigente con los trabajadores de la educación. ¿Habría acuerdo, comisión? Acordado. Se lo entrego. Diputado Cornejo. Sí, Presidenta, a propósito de la solicitud que usted acaba de hacer del acuerdo de la comisión para poder recibir a todas estas autoridades que van a ser parte del proceso para el pago de la deuda previsional por parte de algunos municipios y que les va a ser descontado, creo que sería particularmente importante que esas autoridades efectivamente pudieran asistir a esa reunión que se les va a convocar, porque en particular en el caso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, yo quiero aprovechar la oportunidad a través suyo y para conocimiento de quienes están presentes, de lo que a mi juicio es de verdad inaceptable por parte de una subsecretaria, en el entendido que en más de alguna oportunidad, habiéndosele solicitado formalmente audiencias, estas fueron suspendidas en reiteradas ocasiones sin justificación alguna para poder reunirnos con alcaldes en conjunto con la subsecretaria, a diferencia de la subsecretaria de Educación, quien siempre tuvo toda la disponibilidad para llevar adelante esas reuniones. La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, sin justificación alguna, suspendió incluso un día antes las audiencias con distintos alcaldes que le fueron solicitadas, para que quede constancia y porque yo también en su oportunidad, cuando concurra esta autoridad, lo voy a hacer presente aquí en esta comisión. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo, por la información que nos entrega. Bueno, entrando entonces en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, vamos a recibir a la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de O'Higgins, quienes se van a referir a las graves falencias estructurales, administrativas y de seguridad que actualmente afectan a la comunidad estudiantil de dicha universidad. Vamos a escuchar al presidente de la Federación. Lo invito a pasar a esta mesa el señor Benjamín Arenas Castro. Lo acompañan el consejero académico de la Federación, el señor Luis Donoso Valdés, la coordinadora académica de la Federación, la señora María Ignacia Maldonado Luarte, el coordinador de comunicaciones de la Federación, el señor Nicolás Romero Gajardo. Sean muy bienvenidos a esta comisión, a esta sesión de Comisión de Educación. ¿Quiénes van a exponer? Benjamín. ¿Y para dónde va Benjamín? Es que la presentación está en ese computador. Ah, viene con presentación ya. Sí. Dije, ¿pero por qué? Por mientras, ¿ahora? Le vamos a dar por mientras
la palabra a la subsecretaria de Educación y bienvenida a propósito. Perdón, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar, diputados, diputadas, también a los estudiantes. Mejor una cosita pequeñita antes, porque así después nos metemos en el tema. Solamente, bueno, plantear, por supuesto, la total disposición del Ejecutivo, tanto el ministro como en el fondo, esta subsecretaría y las otras que sean correspondientes a todos los temas que sean necesarios, pero solamente quizás entregar un poco de información respecto, en particular a los temas de violencia, que quisiera decir al menos 3 elementos que están en curso, ¿no? Nosotros, efectivamente, bueno, este año, y a propósito de uno de los compromisos que se tomaron en el protocolo de acuerdo del presupuesto del año pasado, este año estamos desarrollando el plan de liceos emblemáticos en el país, digamos, son 28 establecimientos, 16 de la región metropolitana y al menos uno en cada una de las otras regiones del país. Ese plan se está desarrollando este año con 19, el próximo año entran los otros. Se han desarrollado distintas líneas de trabajo y se está avanzando por ahí, sin lugar a dudas, y aquí quiero ser bien clara, lo ha sido el ministro y quiero serlo yo también, quiero reiterar. Es más, yo creo que quisiera ser bien clara respecto a que ninguna acción de violencia de este tipo tiene cabida en nuestro espacio social conjunto, digamos, ninguna. Menos en los establecimientos educacionales. O sea, en ese sentido no hay ninguna razón que justifique una medida de violencia en esa línea. El ministro Cataldo ha sido muy enfático al respecto y yo quisiera como reiterarlo aquí también, ¿no? De hecho, el ministro se juntó hace un tiempo con el fiscal nacional para pedir efectivamente que hubiera un fiscal de dedicación exclusiva para ver estos temas. Nosotros, como ustedes saben, nosotros no nos podemos querellar nosotros, pero sí hemos hecho las coordinaciones. De hecho, hay más de 10 querellas que se han presentado, que están en curso, que están avanzando. Entonces, como reiterar que efectivamente nos estamos haciendo cargo, tenemos una coordinación además con el Ministerio, bueno, la tuvimos con el Ministerio cuando era el Ministerio de Seguridad de Interior, ahora que es Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Seguridad. Tenemos ahí un plan de trabajo en algunas comunas que tienen situaciones de violencia, tanto en los establecimientos como en las inmediaciones. Partimos con 50 comunas, ahora vamos llegando a las 70 comunas a lo largo del país y esas comunas se eligen por casos que se reciben en la superintendencia, situaciones de mayor, como en el fondo, visibilidad pública, dado lo crítico de los casos, ¿no? Y tenemos también otra línea, otro programa que lanzamos a mediados de este año, que es un programa de patrullajes preventivos inteligentes. Es decir, con esto también con el Ministerio de Seguridad, es decir, se hacen patrullaje en base a toda una línea de datos y de consolidación de antecedentes de dónde están las rutas de mayor riesgo en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. Eso ya se está dando en 44 establecimientos del país, no establecimientos, perdón, en 44 comunas del país, exacto, ¿ya? Así que solamente dar esa información, sin perjuicio de ello, por supuesto, toda la disposición a que podamos tener una sesión específica. Este es un tema que no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, en el cual estamos trabajando articuladamente con el intersector. Impulsamos, de hecho, a fines de agosto fue nuestra jornada nacional por la no violencia que ocurrió en todos los establecimientos educacionales del país. Entonces, solo reiterar eso y la disposición total a que lo podamos trabajar con mayor profundidad aquí en una sesión específica, digamos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por la información que nos entrega y también por la aclaración, porque justamente uno de los diputados estaba consultando si el Ejecutivo estaba pensando en querellarse o no, y bueno, no está el diputado, pero va a quedar en acta para que después pueda revisarlo. Gracias a usted, don Benjamín. Muy bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Primero que nada, saludar la instancia. Es un honor para nosotros como universidad estar acá, sentados en la comisión, pudiendo exponer falencias estructurales de seguridad que presenta la Universidad de O'Higgins. Esto es más que nada producto de un desentendimiento de parte de la administración de la universidad. Comentarles que estuvimos paralizados 7 semanas en nuestra universidad, donde intentamos conversar con la rectora, solamente se sentó 3 veces a negociar con nosotros y donde solamente estamos exigiendo cosas mínimas. Tenemos problemas de infraestructura, como pueden ver, hace unos meses una ventilación cayó en una mesa del casino de la universidad. 2 minutos antes, estudiantes estaban almorzando en esa mesa. También pueden ver ahí en la foto, en invierno nosotros comemos con basureros en el casino porque se llueve.
En temas estructurales, los baños también tienen falencias. Esas son las condiciones, estas son fotos actualizadas de la universidad. Tenemos problemas en todos los baños de la universidad, en todos los pisos. Ahí pueden ver también nuevamente que están cerrados, no podemos usar los baños. Esto es también dentro del exterior e interior de las salas. Tenemos estudiantes que están tomando clases con datas sobre mesa y el data para que los profesores puedan hacer sus clases. Tenemos profesores que llevan su propio data porque la universidad no los tiene en buenas condiciones. Tenemos en el exterior hoyos súper peligrosos por donde camina el estudiantado a diario. Junto con esto, un mínimo de salud es poder tener los lavatorios en buen estado, poder lavarnos las manos. Mencionarles que de 5 lavatorios, 4 están malos y funciona solo 1 en casi todos los baños de la universidad. Y esa es la forma en que la administración nos informa que los lavamanos están malos. Bueno, aquí también pueden ver, estas las condiciones, tenemos vidrios rotos, peldaños a punto de romperse. Junto con esto, y también queremos mencionarles que en Campus Colchagua la administración dio instrucciones de no regar más los predios, áreas verdes, que son en el Campus Colchagua súper importante porque está agronomía, veterinaria y ambiental, ingeniería ambiental. Por lo tanto, es súper importante para ellos el área verde, su método de trabajo. Nosotros la semana pasada fuimos y el riesgo de incendio es inminente. Una chispa que caiga, ese pasto prende, ¿ya? Y son hectáreas y hectáreas donde se van a ver afectados trabajos por parte de los estudiantes también. Junto con esto, un riesgo en la electricidad también, dentro de ambos campus. Estas son las condiciones en las que se encuentran enchufes. Tenemos estudiantes que han sido electrocutados, se han electrocutado dentro del campus, donde la administración y enfermería no han recibido apoyo, los estudiantes. No tenemos la suficiente capacidad para imprimir, que pueden ser cosas mínimas para ustedes quizás, pero nosotros trabajamos con las impresiones, a nosotros nos obligan a llevar los textos impresos. De 5 impresoras, 5 están malas. Nuevamente los baños sin tapa, donde hay 5 baños y los 5 baños están en las mismas condiciones, 5 cubículos. Ahí pueden seguir viendo las condiciones. Y mencionarles también que para nosotros, nuestra universidad no es venir a desprestigiarla, sino que nos importa que sea bonita, que sea importante para la ciudad, para la región, porque es la promesa de la región. Esta universidad se crea con el fin de poder mantener a los estudiantes dentro de la región, mantener a los estudiantes de los colegios dentro de la región. Por lo tanto, es importante también que el frontis se vea bonito. Estas son imágenes del frontis de no más de una semana. Las palmetas de cerámica se están cayendo, diputados y diputadas. Por ese espacio transitamos nosotros los estudiantes. Que se caiga una palmeta de cerámica sobre un estudiante puede llevar y costar hasta la muerte del estudiante. Mencionarles que el día de ayer nos llegó esa foto donde hay baños con larvas, con moscos vivos. Y nuevamente el día de hoy nos hemos encontrado con el caso de que las impresoras están malas. Esto es completamente, diputados y diputadas, un abandono de parte de la administración de la universidad, donde muchas veces cuando nosotros reclamamos por los baños, la respuesta fue: es normal que el día viernes estén sucios, es normal que el día viernes estén sin confort, es normal que el día viernes estén sin jabón, porque no es solamente que la infraestructura esté mala, diputados y diputadas, sino que también es un tema de salubridad, donde no hay jabón, no hay confort, donde muchas veces nuestras compañeras nos tienen que preguntar a nosotros los hombres si tenemos confort en los baños de hombres, para poder nosotros entregarles confort a nuestras compañeras. Junto con esto, no solamente es un tema de infraestructura, también sino que es un tema de seguridad. Tenemos variados casos durante lo que corresponde del año escolar, con casos de acoso. Nuestra universidad es pública y no tenemos control de acceso. Sabemos que en Chile la mayoría de las universidades tiene un control de acceso. Incluso el día viernes intentamos acceder a la Universidad de Chile. Se nos negó el acceso porque no teníamos la TUI,
no teníamos nuestra tarjeta de identidad que permite el ingreso. Bueno, eso en la Universidad de O'Higgins no pasa. Ingresa cualquier tipo de persona y no hay guardias suficientes para ver quién entra y quién sale de la universidad. Como estudiantes pedimos torniquetes, se nos negó, porque la administración se negaba a poner torniquetes. Entonces pedimos un control de identidad, un control de acceso, que se controlara quién entraba y quién saliera. Y también se negó ese control de acceso. Durante el mes de paralización nunca vimos un plan de seguridad efectivo, pudiendo tenerlo porque los estudiantes no estaban en clases. La administración deja que compañeras sean abusadas en los ascensores, en los baños, por gente externa a la universidad. Y la administración, la única respuesta que le da a nuestras compañeras y compañeros es: vuelvan a clases. Vengan a clases, si eso ya pasó. Eso no puede ser cuando estamos viviendo en un ambiente de inseguridad, donde los estudiantes nos estamos sintiendo inseguros, pasando a llevar todo tipo de derechos hacia los estudiantes. Las compañeras no han podido volver a clases porque se sienten inseguras. Y las respuestas de las autoridades universitarias son: el robo de bicicleta y computadores va en cero. Y el sentimiento de seguridad no se puede medir para una medida de seguridad. Esas son las respuestas de las autoridades universitarias. Nosotros sabemos que la institución pública no puede negarle el acceso a nadie. Sabemos que todos pueden ingresar a una institución pública. Pero también queremos que se controle quién entra y quién sale. Queremos saber por qué esta persona entró, a qué entró. Tenemos casos también de que los guardias se ríen de personas con discapacidad. Entonces, la administración no se hace cargo de situaciones que son mínimas para que un estudiante pueda estar en una aula, en un sector donde nosotros solamente vamos a estudiar y queremos seguridad. En estos momentos no podemos ni siquiera dejar nuestras pertenencias en un lugar público porque las roban. Hemos tenido casos de personas en situación de calle que entran a pedir a las salas de clase, que entran a pedir al casino. En medio de pruebas, hay compañeros que han tenido que darle monedas a personas de calle. Esa es la situación que estamos viviendo. Nuestra enfermería está abierta hasta las 5 de la tarde. Si pasa algo de 6 a 7, no hay nadie que pueda sustituir el cargo de enfermería. Las falencias son graves. Estamos aquí por lo mismo, porque nos importa cómo los estudiantes nos vamos a desarrollar a lo largo de nuestros 5, 6, 7 años en una universidad pública, donde la administración se tiene que hacer completamente cargo de qué es lo que está pasando en su universidad. La administración está en 6º piso, donde tiene control de acceso mediante tarjetas. Nosotros los estudiantes nadie controla nuestro acceso, ni el acceso a clases, ni el acceso a las aulas. Tenemos profesores también que les dijeron que sus pagos de enero van a ser reflejados en marzo. Tenemos profesores que les pagan con 3 meses de atraso. Nosotros no venimos a exponer solamente problemáticas de estudiantes, venimos a exponer las problemáticas también de los docentes. Porque sin docentes, una universidad no es nada. Y sin alumnos, una universidad tampoco es nada. Es simplemente un edificio. Y la verdad, honorables diputados y diputadas, es que estamos sumamente preocupados y nuestra petición es poder oficiar a la administración de la universidad, a la rectora Fernanda Cri, Amar, y oficiar también a quien se estime conveniente para poder llevar a cabo una buena ejecución de una universidad pública, como lo amerita también Chile, una buena universidad pública como lo amerita la región. Junto con esto, la administración se ha negado a conversar con los estudiantes, generando un subpoder en una mesa ad hoc de seguridad, donde la elección fue de 8.000 estudiantes, escogieron a esta persona 700. Es completamente poco representativa. Sí, la federación no pertenece a la mesa ad hoc de seguridad, siendo una federación que hace una semana asumió y no pertenecemos a la mesa ad hoc de seguridad. O sea, nos están pasando a llevar, además, la democracia estudiantil. No es primera vez que lo hace esta administración, la administración también impuso el retorno a clases, sin respetar las votaciones
de paralización, ella impuso el retorno a clases. Entonces, diputados y diputadas, queremos pedirles de todo corazón que se oficie a Fernanda Criamar, rectora de la universidad, y a quien se estime conveniente también. Eso, presidenta. Muchas gracias, Benjamín. Yo tengo 1000 preguntas, pero primero vamos a darle la palabra a la diputada Riquelme, quien que solicitó en el fondo que los estudiantes pudiesen exponer en la Comisión de Educación. Diputada. Sí, presidenta, muchas gracias a todos los miembros de la comisión, que con algunos pudimos hablar individualmente precisamente para abordar estos temas que tanto nos preocupaban. Aquí hay dos temas fundamentales. Si se fijan, no se trata de temas de educación. No estamos hablando de la malla programática, no estamos hablando de la falta docente, estamos hablando de temas de infraestructura y temas de seguridad que son básicos. Yo quiero contarles a los miembros de esta mesa, de esta comisión, que los estudiantes se paralizaron y el delegado presidencial autorizó el ingreso de carabineros a la universidad y detuvieron a 8 alumnos para un control de detención. Estuvieron detenidos en la comisaría. Personalmente fui con mis conocimientos además de abogada para procurar que salieran en libertad y lo conseguimos inmediatamente. Pero estuvieron detenidos en la comisaría 8 alumnos que fueron sacados de la universidad por el delegado presidencial, bajo orden del delegado presidencial. Entonces yo quisiera que oficiáramos también al delegado presidencial en qué contexto, bajo qué justificación decidió una medida de dichas características que me parece impensado en nuestro gobierno. Me parece impensado en nuestro gobierno. Esto fue en la detención. No te va a olvidar, Benjamín, la fecha. ¿Cuándo? No, sí se me olvidó. Se le olvidó ya. Bueno, se recuperó rápidamente ya. Bueno, pero ese es uno de los temas. Ahora, el tema de seguridad, lo que preguntaba la diputada Schneider fuera de micrófono, ¿verdad? Que esta comisión de seguridad, que nos parece ideal, muy bien que se haya formado una comisión ad hoc de seguridad, pero primero no es vinculante y segundo, la representación de los estudiantes tiene que ser por elección. Y eso significa establecer un poder paralelo frente a los estudiantes, porque los estudiantes ya eligieron su federación. Entonces, lo que propusieron ahora es que miembros de la federación integren esa comisión. Pero de lo contrario significaría alguien que no se le da seguimiento, que no tiene control frente al estudiantado, un tercero elegido, ¿verdad?, para ser parte de esa comisión. No nos parece lo más idóneo, nos parece que son los mismos miembros de la federación elegidos por ellos quienes puedan integrar esta comisión de seguridad. Nosotros entendemos, los que han visto o conocen Rancagua, saben que la universidad ocupa el lugar que antes tenía el hospital de Rancagua. Yo nací ahí, de hecho, hace poquitos años atrás, pero yo nací ahí. ¿Tú no? No naciste ahí. Bueno, ya, de acuerdo. Y bueno, por eso además ocupa un espacio de extensión importante, para la comunidad. Por lo tanto, entendemos la necesidad de que se ocupe como una especie de centro de extensión, que es lo que ha hecho la universidad. Se ha abierto a muchas exposiciones, diálogos con la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos que se quieren mantener las puertas abiertas, pero eso no quita establecer una especie de control. Ya hoy día no lo existe. Y eso implica que han entrado terceras personas, como dice muy bien el presidente de la federación, y también me lo han expresado los demás miembros de la directiva. Ha habido hechos de connotación sexual, ha habido hechos de robo también, y eso tiene que existir un control. No estamos hablando de prohibir el ingreso, estamos hablando de controlar el ingreso. Eso es todo, ¿no? Yo fui hace poquitito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y obviamente existe un control para entrar. Y es un lugar que nadie dudaría lo abierto que está a la comunidad. Entonces, esos son principalmente los temas. Yo me sumaría, ¿verdad?, a este oficio que usted propone, Presidenta, solicitando respuesta a la rectora sobre estos temas, ¿verdad? Me gustaría hacer énfasis también en la sede de Colchagua, que es San Fernando. Me gustaría hacer énfasis en el tema del regadío. ¿Por qué no se ha autorizado el riego? Yo sé que esa zona es inundable, pero no lo vemos como inundable hoy en día, está seco. Quisiera saber si es una razón económica o existe otra razón de fondo.
conversamos, tengo que transparentarlo, junto a la diputada Elia Molina nos reunimos con la rectora. Entiendo que una senadora también se reunió con ella. Y le planteamos estos temas para que ella los pudiese contestar debidamente a la comisión. Y por supuesto que están llanos a poder solucionarlos, pero hasta el día de hoy no hemos visto lamentablemente una mejoría. Yo agradezco que reciban a los estudiantes de mi región, de nuestra región, junto aquí a Eduardo, ¿cierto? Que reciban a los chiquillos. Para ellos también es importante conocer esta experiencia y lo que se hace en el Congreso, lo que se hace en la Cámara de Diputados, y que puedan saber que este es un espacio donde pueden transmitir sus necesidades también cuando no existe solución a nivel cercano. Así que muchas gracias nuevamente por escuchar a mis estudiantes. Gracias, diputada Riquelme. Antes de recabar el acuerdo para los oficios solicitados por Benjamín y por usted, diputada, le doy la palabra a la diputada Schneider, que quiere complementar también los mismos oficios. Sí, o sea, en realidad ir precisando en la misma línea lo que decía la diputada Riquelme y Benjamín, que creo que es muy claro cómo lo presentan, y le aprovecho a agradecer a los dos por haber venido, felicitarte por tu elección como presidente de federación. A mí me tocó visitar la Universidad de O'Higgins, si es que no me equivoco, para un Confech. Yo también fui presidente de federación y nada, es una bonita universidad, efectivamente es muy grande, ocupa un extenso territorio. Yo me quería detener en ir precisando los oficios. El primero, por seguridad, obviamente, yo creo que deberíamos apuntar a solicitar que la institución tome medidas en diálogo con los estudiantes y ahí creo que deberíamos especificar con la Federación de Estudiantes incluida, para tomar medidas para abordar el problema de la seguridad. En materia de infraestructura también deberíamos oficiar precisamente para que se tomen medidas, para que se hagan cargo de la situación, para ver cómo está el estado de postulación a proyectos también, a financiamiento, qué sé yo, las oportunidades que tenga la institución. Y en último lugar, yo creo que deberíamos incorporar también en el oficio el tema de la participación estudiantil, porque eso que decía Benjamín me parece bastante grave. O sea, es normal que existan cargos ad hoc donde participan, por ejemplo, un delegado de seguridad que participe en una comisión de seguridad, pero ahí siempre también está la federación. O sea, yo pienso en el caso de los consejos universitarios, por ejemplo. Hay como consejeros universitarios, pero también está la federación. Entonces eso no debería tener nada de raro, no debería ser nada extraño, y deberíamos solicitar también en el mismo oficio a la institución que abra canales de diálogo y de participación con la Federación de Estudiantes, en tanto el máximo ente de representación estudiantil. Y lo último que quería señalar era que también remitamos el oficio no solamente a la Casa de Estudios, sino también eventualmente a la Superintendencia de Educación Superior, para que fiscalice particularmente el tema de los casos de acoso y abuso que usted mencionaba, Benjamín. Porque ahí hay un procedimiento que se tiene que respetar, hay normas que se tienen que respetar. Y por cierto, aprovecho de comentar que nosotros en esta Comisión de Educación el periodo pasado, el año pasado, legislamos en torno al tema del abuso y el acoso sexual, de la violencia sexual en general, con un proyecto que presentó la diputada Rafael, por su intermedio presidenta, que pudimos enriquecer mucho en la comisión y que precisamente buscaba mejorar y agilizar y darle más garantías a las víctimas en este tipo de procesos. Entonces también es algo que estamos considerando en esta discusión, es algo que tenemos presente en esta comisión y que yo creo que era importante transmitirles para que también podamos insistir de conjunto porque proyectos así avancen. Y ahí yo aprovecho a hacer una propuesta a la comisión, y con eso termino lo que estoy diciendo, es que entiendo que este proyecto de la diputada Rafael está en el Senado, en la Comisión de Educación, si es que no me equivoco. Ahí podríamos solicitar una notita de la Comisión de Educación que lo apuren. Porque efectivamente recibimos a los estudiantes de la Universidad de O'Higgins que tenían un problema, qué sé yo, es algo que nos llega de diversos lados, yo creo que a todas y a todos acá, entonces proponer que ese proyecto se apure. Eso es todo, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Schneider. Voy a entonces recabar el acuerdo cuando finalicen todas las palabras para que tengamos claridad si alguien quiere ir mencionando y adicionando también elementos a los mismos oficios. Diputado Barrios. Presidenta, por su intermedio, saludar a la Federación de Estudiantes y señalar algunas cosas que son de importancia y que pudiesen estar también en entredicho. Yo me adhiero al oficio, en fin, pero a mí me parece sustantivamente importante lo que ellos señalan. De ser así, las denuncias son de extrema gravedad. Yo creo que ameritan una investigación profunda,
si es que hay abusos. O sea, yo he quedado un poquito acá, no en shock, pero sí con una situación de extrema gravedad. También desde el punto de vista de lo que conlleva una comunidad universitaria, habíamos visto inmediatamente el tema de la violencia, el tratar de canalizar los conflictos, presidente, el tratar de hacer que las comunidades universitarias funcionen también como las comunidades escolares, con los diferentes agentes y actores que tienen al interior. Bueno, es menester de la rectora o rector. Entonces, eso también entra en un punto de cuestión. Por eso yo me adhiero al oficio, agradezco que hayan venido los estudiantes, pero insisto que es de profunda gravedad lo que han señalado acá, que debe ser investigado, o sea, si es que es como lo han señalado ellos, hay hechos penales que debiesen haber sido informados al Ministerio Público. En lo mismo que ha dicho la diputada Schneider. Entonces, estamos en una situación, a mi entender, que debe ser aclarada, porque estas audiencias son públicas, estas conversaciones son de todas y de todos. Entonces, si es que hay denuncias de esa magnitud, de esa envergadura, deben ser aclaradas. Presidenta, disculpe, eso nomás. Muchas gracias, diputado Barrios. Diputada Rafael. Gracias, presidenta. Sí, yo lamento profundamente la exposición de los alumnos de la Universidad de O'Higgins, llegar a esta situación, a una situación en donde la universidad debiera ser un lugar acogedor, que acoge, y que además la preocupación debiera ser la mejor calidad que puedan entregarle a los futuros profesionales, y no estar preocupándose de los baños, presidenta, de verdad, es terrible lo que les está sucediendo. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho la superintendencia? ¿No ha fiscalizado? O sea, el rol de la superintendencia es fiscalizar. Entonces, a mí me parece muy extraño que esto haya llegado a este punto, que tengan que venir acá y que aquí nosotros podamos ayudarle a transparentar esto. Yo no le haría un oficio, sí le haría una carta de información al subsecretario de Educación Superior para que se informe respecto a eso. Creo que él puede tomar carta en el asunto también. Sin responsabilizarlo, por supuesto, pero informarle para que él pueda ver y determinar también responsabilidades. Y, presidenta, los oficios, nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre. Los oficios enviados por las comisiones no tienen ningún peso. Podrían no responderlo si quieren. ¿Está bien eso? O sea, si lo mandamos nosotros, podría ser, pero como comisión no tiene ningún peso. Podrían pasar 2 meses, 3 meses. Entonces yo lo que sugiero, si lo tienen a bien, que podamos invitar a la rectora el próximo martes. O sea, hagamos cualquier esfuerzo. Tendremos una tabla muy grande, pero esto es de urgencia. Entonces yo invitaría, sugiero y propongo, invitar a la rectora a que nos dé cuenta y que justifique al punto que se ha llegado. Aquí hay una responsabilidad. Esto no puede suceder, que los baños estén en ese estado, que los lavamanos estén en ese estado, que puertas selladas, que las impresoras no existan, que los datos tampoco existan. O sea, no hay ninguna entrega de educación de calidad. Y o sea, que nosotros lo único que hacemos es pelear por mejorar la educación. Y aquí no vemos ningún resultado respecto a eso. Entonces yo, presidenta, le solicito primero informar al subsecretario de Educación Superior para que también él nos colabore en mejorar y en tomar algunas medidas. Segundo, oficiar efectivamente a la superintendencia, pero ahí también con un dejo de responsabilidad. O sea, no ha supervisado, no ha fiscalizado. Y a la rectora, bueno, ni hablar. De verdad, yo creo que tiene que estar acá para que ella nos responda aquí y a mí me gustaría que viniera, presidenta, a invitarla acá y que esté presente para que hagamos la pregunta, pero que también estén los estudiantes. Porque también, si no, aquí se convierte en un... Exacto, un diálogo y llegar a algunos acuerdos para tomar ciertas decisiones en que puedan mejorarse las condiciones estudiantiles de los estudiantes. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Rafael. Voy a tomar los acuerdos al final, porque yo también quiero agregar ciertos elementos. Entonces, diputado Barría. Muchas gracias, presidenta. Destacar a la diputada Riquelme, quien ha hecho eco de este reclamo de los estudiantes que están acá. Me parece muy bien que estos tipos de espacios que son democráticos se pueden escuchar estas voces, por supuesto, que debieran resolverse en otras instancias, pero al mismo tiempo también tenemos que ser capaces de abrir estas oportunidades donde se puedan corregir esto que no debe ocurrir en una universidad. Pero creo que hay que enfrentarlo de dos maneras.
Una, por supuesto, que las autoridades respectivas lo hagan, que tomen carta en el asunto, pero también los estudiantes. Creo que en mi época hubiéramos resuelto esto de otra manera. No voy a entrar en detalles porque puede generar alarmas hoy día, el día de hoy. De invitar a la sublevación y alguna manifestación pacífica. No, yo era de verdad pacífica, siempre pacífica, jamás de otra manera, jamás con camiones y esas cosas, no, pacífica. Creo que hay que avanzar en esos límites. La culpa no es de ustedes, por cierto, pero creo que están haciendo notar un tema que está afectando a muchos establecimientos. Así que tenemos que lograr el compromiso, Presidenta. Me sumo a lo que dice acá la diputada de Aysén, de que hacer todo lo posible para dar respuesta rápidamente a esto y no quede como un solo espacio de diálogo, sino que ojalá tener a la rectora, al superintendente de Educación Superior y ojalá que en una semana tal vez podamos tener mejoras. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Barrios. Diputada Concha. Gracias, Presidenta. Bien breve, además de estar de acuerdo con todas las solicitudes, y lo ya señalado por mis colegas, creo que, me imagino que no es una situación nueva, no creo que esto de que las impresoras no funcionen sea solo de este año, sino que me imagino que esta situación de infraestructura viene de hace mucho tiempo más. Por eso me llama la atención que ya terminando un año y que ha pasado harto tiempo esto, que además algo que probablemente suceda en más universidades estatales, la superintendencia no se haya hecho cargo de esto o no existan otros reclamos tan públicos como el que hoy día se está haciendo. Solamente manifestar eso porque yo creo que es un problema de infraestructura donde no están las condiciones para que los estudiantes puedan desarrollarse de la mejor manera o con el mínimo de dignidad para poder formarse profesionalmente. Llama profundamente la atención que nadie lo haya tomado antes y recién ahora que ya está terminando el año y que casi como que estamos pasando a otro gobierno se venga a plantear a esta comisión, siendo que esto viene ya hace mucho tiempo. Solamente quería manifestar eso y sumarme a la solicitud ya realizada por mis colegas. Muchas gracias, diputada Concha. A ver, quedan 2 palabras más. Yo voy a aprovechar también porque tengo como hartas preguntas. Entonces, Benjamín, si me puedes ir contestando, pues son respuestas cortas, porque hay, o sea, una cosa es, obviamente, el tema de la infraestructura, en donde yo quería solicitar que se pudiese oficiar para que nos den un plan de mejoras. Una cosa es que falle a lo mejor el plan de mantención, pero una vez que falle el plan de mantención, entonces hay que ir viendo prioridades, ¿cierto?, en las reparaciones. Porque, por ejemplo, el arreglo de los baños, en las condiciones en las que ustedes nos están mostrando en la fotografía, ¿cuánto tiempo ha pasado en que los baños estén en esa condición? Porque los baños efectivamente se pueden echar a perder si no hay una mantención previa, una buena mantención, un buen plan de mantención, pero me imagino que eso durará unos días, unas horas. En este caso, ¿cuánto tiempo han estado con los baños en esa condición? Algunos baños desde hace un mes, pero el último baño, esos rotos, llevan una semana. Y los enchufes, el tema eléctrico, que también nos mostraban en la fotografía, que eso es importante. Meses, los baños meses. El tema eléctrico, Benjamín, es que son como hartas preguntas que tengo yo para hacerles justamente. Lo que pasa es que cuando uno ve baños en mal estado o un tema eléctrico en mal estado, no es que suceda de un día para otro, aquí no hay mantención. Por eso digo. No se pueden echar a perder todos los baños de un solo. Por eso digo, evidentemente ya fallamos con el plan A, que es el tema de mantención, pero luego existe la segunda etapa, que es reparación, y por eso quería visibilizarlo. Falló la mantención, está el tema de la reparación, pero la reparación no puede durar meses. Eso es porque tampoco hay un plan de reparación. Las impresoras, ¿ustedes tienen que pagar por esas impresiones? Tenemos, dependiendo la carrera. Por ejemplo, en mi caso son 500 impresiones. Hasta 500 impresiones. Hasta 500 impresiones. Anuales. Semestrales. Ah, ya. Y el control de ingreso, usted mencionaba que habían pocas personas que se dedicaran a eso, pero eso siempre ha sido así.
Por ejemplo, en Campus Rancagua somos 7.400 estudiantes y tenemos 11 guardias. Siempre ha sido así. Siempre. Ya. Y No en es que Campus haya bajado. Colchagua son 800 estudiantes y tienen 4 guardias. En este caso, Sin control de la ingreso. empresa es externa, que Son necesito funcionarios, entender cómo son está funcionando. funcionarios de la universidad. Ah, eso ya. Supuestamente, según la administración, cuentan con el OS 10, pero eso no ha sido tampoco visibilizado por parte de la administración. Usted también nos comentaba de que no tan solo hay temas desde los estudiantes que tienen que ver con la infraestructura y los casos de acoso, también hablaba de trabajadores de la educación sin pagos durante meses. Los trabajadores han levantado esa situación porque, lo pregunto, porque si no también hay que invitar a alguien representante de los trabajadores de la educación para que pueda venir a exponer cuál es la situación. Teníamos una mesa triestamental donde estaban funcionarios, académicos, estudiantes y las autoridades. Se levantaron estas mociones y la respuesta de la autoridad universitaria es que los pagos honorarios se demoran. Pero ella tiene a todos sus funcionarios amenazados con sumario. Si ellos hablan, se le abre un sumario. Tenemos el caso de una funcionaria de la educación, funcionaria de aseo de la universidad, que está siendo sumariada en este momento por apoyar el movimiento estudiantil. ¿Qué le pasó? Súper. Las relaciones entre su directiva de estudiantes y hoy día la administración. Después, ¿ellos sabían que iban a venir hoy día a la comisión, por ejemplo? Sí, sabían que íbamos a venir. Pero ¿No hubo algún diálogo? ¿Se retomó la relación? el diálogo fue ayer, pero fue solamente de bienvenida a la directiva, no como abierta a trabajar. Junto con eso, a nosotros no nos subvencionan, por ejemplo, los viajes hacia acá. La administración el día de ayer dijo que se iban a subvencionar solamente los viajes que como que dejaran bien a la universidad. Entonces, porque nosotros pedimos financiamiento para poder viajar hacia acá, las 3 veces que hemos venido, y se nos ha negado la subvención. Claro. Ya, ¿por qué hago todas estas preguntas? Muchas gracias, Benjamín. Porque efectivamente uno tiene que ver con la infraestructura y que obviamente hay condiciones básicas en las que ustedes como estudiantes tienen que recibir el servicio de educación, así como también los trabajadores de la educación y todos los trabajadores de la comunidad de la universidad tienen que tener las condiciones mínimas para poder entregar el servicio. Es que también hay un tema como de vulnerabilidad mayor, entendiendo que hay temas de acoso, de gente externa que entra y por lo tanto, no sé si a ustedes les pasa, pero si uno tuviera uno de sus hijos en una universidad así, a mí me daría miedo saber si mi hijo o mi hija va a volver en las mismas condiciones en las que uno lo manda a la universidad. Entonces igual es demasiado preocupante. Y también quiero poner en la mesa un tema que me preocupa más aún también, que tiene que ver con que la administradora probablemente también estaría faltando a sus responsabilidades legales en su rol de administradora, como el no informar estas acusaciones de abuso, acoso que se generan por personal externo dentro de la universidad a los estudiantes. Ahí hay una falta de, no sé cuál es el nombre de la figura, pero hay una falta de la responsabilidad del rol que tiene la administradora en cuanto a informar y obviamente darle curso a las investigaciones. Como decía el diputado Barrios, esto también invoca a otros poderes del Estado, a otras instituciones, y hasta no se sabe nada de eso en el fondo. Es como que se informa y eso queda ahí. Bueno, comisión, Presidente, sobre el punto, hubo una denuncia efectivamente por una situación de acoso. Está en el Ministerio Público esa denuncia, una situación, hasta donde yo sé. Lo que yo manejo de información es que hay una denuncia en el Ministerio Público por una situación de acoso en un baño de la víctima. Sí, la víctima.
Bueno, y por eso entonces yo lo que quiero agregar a la petición de todos los oficios que se han solicitado es también oficiar a la Comisión Nacional de Acreditación, porque esta universidad está acreditada, entiendo, por 4 años, venciendo el plazo a 2027. Entonces quizás hay que revisar si es que está en condiciones de seguir siendo acreditada. O sea, entiendo que el proceso de acreditación también responde a un mínimo en infraestructura, a un mínimo de condiciones y de acciones administrativas. Ahí yo creo que es un tema mayor. Y para esta sesión que se está pensando, poder también invitar a representantes de los trabajadores de esta institución. Eso. La diputada Serrano me había solicitado y ahí cierro para pedir el acuerdo de los... Presidenta, yo yo creo que es importante que cuando hablamos de universidades, sobre todo las universidades públicas, que son universidades del Estado de Chile, donde nosotros también tenemos una mayor responsabilidad como Cámara, debemos también hacernos de gran parte de los antecedentes, porque creo que sin emitir un juicio sobre lo que están hoy día exponiendo los y las estudiantes a través de su representante, yo creo que para decir si efectivamente esta universidad tiene la acreditación o no, si nosotros vamos a objetar esa acreditación o no, haciendo también una opinión desde la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos que escuchar primero a la rectora. Y yo creo que eso para nosotros también es muy relevante, porque acá también, y esto como una recomendación más bien amistosa, por si lo quieren también tomar la Federación de Estudiantes o no, pero creo que es relevante poner muchos antecedentes sobre la mesa y no solo algunos juicios de valor, solamente porque me quedaron también dando vuelta algunas de las opiniones sobre, por ejemplo, si los estudiantes solamente viajan para dejar bien a la universidad o para también, yo creo que también sería muy cautelosa en eso, porque creo que acá lo que se está denunciando son demandas que son legítimas por parte de los estudiantes, pero necesitamos también de hacernos los antecedentes completos de el por qué, por ejemplo, esta universidad no tiene una mayor inversión en su infraestructura. Y eso yo lo derivo al menos de la experiencia que nosotros tenemos en esta comisión de cuestiones estructurales que tienen muchas veces también las universidades del Estado. En cuanto al financiamiento basal, que hace una demanda histórica de la Universidad del Estado en que se puede incrementar, y otras cuestiones que yo creo que son alusivas también a la misma gestión que pueden hacer las universidades del Estado, desconociendo al menos cuáles son las principales causas. Yo creo que hay que ser muy cauto en cualquier opinión que tenga esta comisión, porque también representa a la corporación y creo que debemos también escuchar a la rectora. Y en eso yo quiero también solicitar al menos a la Federación de Estudiantes que viene a exponer acá, que también estos antecedentes, como nosotros tuvimos una diapositiva, entiendo que ustedes tienen un proceso de movilización, que venían de un proceso de movilización. Y entre eso también yo creo que ustedes tenían demandas, algunas pudieron haber sido respondidas por la universidad o no. Yo creo que para hacer más expedita la conversación también con la rectoría, sería importante que ustedes le hicieran llegar a la comisión como un insumo de cuáles son las demandas que se cumplieron, qué es lo que respondió la universidad o no, para que nosotros también podamos ser facilitadores en que la universidad pueda responder también acorde a la situación en la que se encuentra y también de propiciar un mejor diálogo entre la instalación de ustedes como Federación de Estudiantes. Entonces, por un llamado, y para terminar de redondear la idea, ser muy cautos en las opiniones que nosotros podamos emitir acá desde la Cámara, porque yo creo que falta al menos la interlocución con la Rectoría, pero por otra parte también que ustedes nos puedan dar todos los insumos necesarios, sobre todo también porque hay denuncias que se hicieron alusión, no solamente una, se habló de otras denuncias, y yo creo que son muy relevantes, al menos
saber, por ejemplo, cuáles son los hechos, no porque nosotros vayamos a oficiar como el Ministerio Público, sino específicamente si esas denuncias se llevaron a cabo y en caso de que no se hayan llevado a cabo también procesos de acompañamiento, porque puede ser también muy revictimizante para una persona que ni siquiera se atrevió a poner una denuncia. Y por otra parte también, porque algunas de estas, en caso, por ejemplo, de incumplimiento de pagos, también pueden ser llevadas a la Superintendencia de Educación, pero necesitamos mayor precisión. Yo eso pediría de manera encarecida. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Serrano. Me ha pedido la palabra la subsecretaria, pero para no dilatar más el tema de todos los oficios y los acuerdos que se han solicitado, es que le pido entonces el acuerdo a esta comisión para llevar a cabo toda la información que se ha solicitado, información y acciones que se han solicitado. ¿Habría acuerdo, comisión? Se incluye el del delegado presidencial, ¿cierto? Que eso me parece importante. Incluye todo lo que se ha planteado por parte de todos nosotros. Es que en este caso, es que no lo dijo en micrófono, pero le respondo, diputada, solamente estamos oficiando para que nos informen. Esa es la solicitud que yo hice. Que la Comisión Nacional de Acreditación. Por ejemplo, dentro de los años, yo no sé si existe o no, como protocolo, dentro de los años que dura la acreditación, en caso de no cumplirse alguna de las de los requisitos, si eso es revocable o no es revocable. Eso fue lo que yo comenté en la solicitud. Es que yo diputada, sí, disculpe, lo que pasa es que si usted, o sea, yo creo que también es importante al menos hacer algunos puntos, porque lo que yo entendí de su solicitud, y qué bueno que lo explicite acá, es que estaríamos mandando antecedentes a la comisión para ver específicamente la situación de acreditación de esta universidad. Y lo que yo al menos también creo que es importante hacernos de todos los antecedentes primero. Pero si usted me dice que es la situación sobre la acreditación en particular de la universidad sin estos antecedentes, yo creo que siempre es bueno tener un insumo de la Comisión Nacional de Acreditación para que nos informen en qué estado está la universidad, pero con estos antecedentes nosotros remitirlos para allá, creo que al menos es una situación bastante parcial. Eso, Presidenta. Presidenta, sobre el punto, yo le pediría que pospusiera lo de la Comisión de Acreditación, puesto que podría ser contraproducente el día de mañana la recepción que los estudiantes tengan en la universidad. Venir a presentar una situación que no ha podido ser solucionada y que se cuestione la acreditación eventualmente de la universidad, podría tener no una represalia, pero sí una mala recepción de parte del mismo estudiantado hacia su directiva. Entonces yo le pediría que eso lo pudiésemos postergar, si le parece a usted. Sí, gracias, diputadas. A mí me parece, esto es una opinión personal obviamente, que si llegamos a este punto en que los estudiantes estuvieron paralizados, y hace mucho rato ya, la paralización fue hace meses, y ellos trataron de, los habíamos invitado la semana pasada, no pudieron exponer. Si hoy día están acá es porque han golpeado muchas puertas, han hecho bastantes acciones, han recorrido un camino en donde no han podido llegar a solución alguna. Entonces, si esta comisión estima que no es prudente oficiar a la Comisión Nacional de Acreditación, se entiende, pero yo lo que veo es que es algo urgente. A mí no me hubiese gustado estudiar en esas condiciones, ni mandar a mis hijos a estudiar en esas condiciones y bajo ese riesgo, porque hoy día ni siquiera es que se cayó, ¿cierto?, un aire acondicionado, era como un trozo de aire acondicionado encima de una mesa, un ducto, y la mesa se rompió. Eso le pudo haber quebrado la cabeza a alguien. Si existe acoso, si existe robo por gente externa, a mí me parece que la situación es grave, y así lo han expuesto también otros diputados. Benjamín, me gustaría saber ustedes como directiva qué es lo que opinan sobre ese punto en particular. Sí, creemos que quizás de primera instancia traer a la comisión puede poner en riesgo, sí, pero oficiar quizás puede poner en riesgo la representatividad estudiantil, nos puede poner en riesgo porque
dentro del desconocimiento del estudiantado se puede ver como que nosotros quisiéramos manchar la universidad o que se acabe la universidad, y al final eso no es lo que queremos, sino que queremos mejorar la universidad más que acabar con ella. Entonces quizás de una primera instancia podría poner en riesgo un poco la imagen también de la universidad y de los estudiantados. Gracias, presidenta. Yo a propósito del debate que se ha generado respecto de esta solicitud de información o de oficio, por efecto del cumplimiento de las condiciones para la acreditación y en función también de lo que han expresado todos los parlamentarios y parlamentarias que han intervenido a partir de lo que ustedes, ¿cierto?, como alumnos de la universidad nos han venido a señalar hoy día la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, instancia que además se entiende surge a partir de que, habiendo llevado adelante otras distintas etapas, ninguna de ellas finalmente produjo los cambios, ¿cierto?, que ustedes estaban requiriendo. Y por lo tanto, a mí me parece, presidenta, que toda aquella información que se pueda solicitar a los distintos organismos públicos no tendría por qué tener algún efecto negativo. Muy por el contrario, es sumar antecedentes a una cuestión que a todos aquí nos ha parecido en extremo grave, complejo. Yo siento que intentar intimidar a los alumnos diciéndoles que habría que ser más prudente, habría que ser más cuidadoso. Yo siento que ellos han llevado adelante distintas etapas para poder, en conjunto con la universidad, llevar adelante aquellas cosas que les permitieran resolver los problemas a los que están enfrentados. Ellos están aquí el día de hoy porque en la universidad no han tenido los distintos espacios para poder hacerse escuchar y entender respecto de sus demandas. Entonces yo creo que no debería existir ninguna acción de represalia en contra de alumnos que han venido además en muy buenos términos, con mucha tranquilidad, a exponer problemáticas que los están enfrentando en este minuto. De hecho, yo en lo personal creo, y aprovecho de anunciarlo, habiendo tomado conocimiento de estos antecedentes que también nos han entregado los alumnos de la universidad el día de hoy, también había consideración de otras situaciones ya conocidas, por lo menos yo que pertenezco al distrito 16, de lo que ha ocurrido en el campus Colchagua. A mí me parece por lo menos prudente y pertinente, en la obligación que todos tenemos, cuando tomamos conocimiento de irregularidades de estas características, yo también le voy a oficiar, ¿cierto?, y le voy a entregar los antecedentes a la Contraloría para que, si así a ese organismo contralor le parece, inicie una auditoría de la universidad para saber si efectivamente los recursos públicos que administran están siendo bien destinados a cada una de las obligaciones que tiene en este caso la universidad. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. En honor al tiempo vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos que pasar al segundo punto de la tabla. Voy a recabar el acuerdo para todos los oficios que se solicitaron, menos el tema de la Comisión Nacional de Acreditación, y esa la voy a someter a votación. Entonces, comisión, ¿habría acuerdo para todos los oficios y las solicitudes y las acciones solicitadas por los distintos diputados de esta comisión? Pero no me queda claro si vamos a hacer lo de la Comisión de Acreditación. No, eso es aparte, lo voy a someter a votación. Entonces, primero solicito el acuerdo para todos los oficios y acciones que se solicitaron por ustedes respecto al tema de esta universidad. ¿Habría acuerdo para todo lo demás? Con ese ánimo que los caracteriza, hay acuerdo. Secretaria, si podemos someter a votación el tema de el oficio hacia la Comisión Nacional de Acreditación. Avanzar. Es que presidenta, de verdad. No puede votar. Necesito entender. No sé si de lo que estamos solicitando la CNE. Es que también lo explicó el diputado. Entonces, Los que votan a favor del...
no lo vamos a volver a repetir porque de hecho Eran antecedentes por la situación de acreditación de la universidad, ¿no? Sí, porque hay un plan de cumplimiento. Y de hecho para ellos todo eso también nos pueden entregar información que nosotros no tengamos. De hecho, al revés, ellos nos pueden informar de cosas que nosotros no tengamos conocimiento. ¿Vamos a solicitar información a la CNA? Lo puede solicitar, o sea, lo puede y ahí lo somete a votación. Sí, vamos a redactar el oficio en los términos de solicitar la información a la CNA acerca de la universidad. ¿Sí? ¿Por votación? ¿A mano alzada? Bueno, Sí, es los que votan a favor del oficio, 1, 2, 3, 4. ¿En contra? 5. Ya. Ok. ¿Usted está en contra? ¿Alguien más en contra? Ya. 5 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobado entonces comisión. Subsecretaria tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solamente brevemente, bueno, agradecerle a Benjamín por lo que nos presenta por su intermedio, presidenta, la diputada Riquelme también. Creo que los antecedentes que se presentan, por cierto, es importante que puedan ser analizados, recabados. Yo lo que ya he coordinado, porque también algunos de ustedes lo plantearon, quiero informar a la comisión, por su intermedio, presidenta, que ya lo coordiné con el subsecretario de Educación Superior, quien me ha señalado también que, bueno, obviamente aquí el marco normativo que nuestro país tiene es que las universidades, siendo autónomas, es muy importante que en esto pueda tomar carta en el asunto la Superintendencia de Educación Superior. Por lo tanto, también nosotros le pediremos a la Superintendencia que pueda hacer una investigación de oficio para poder analizar qué es lo que está pasando, porque efectivamente aquí se hicieron planteamientos que hablan de una situación bastante seria, y que, bueno, hay hechos que incluso podrían ser constitutivos de delitos. Por lo tanto, nos parece que es muy importante que esto se investigue a cabalidad, porque efectivamente son elementos que son complejos, ¿no? Así es que informar que, bueno, manifestar la total disposición del Ministerio, lo hemos coordinado con el subsecretario ya, a poder que, en el fondo, poner las herramientas de las que cuenta la institucionalidad para poder apoyar aquí, y en ese sentido el rol de la superintendencia es muy importante, así es que también efectivamente se va a pedir que realice una investigación y que se puedan hacer las gestiones necesarias. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Le damos entonces las gracias a diputada. Según lo que dice la... Le damos las gracias entonces a la Federación de Estudiantes de la Universidad de O'Higgins, quien los representó, don Benjamín Arenas Castro, que es el presidente, y también muchas gracias a quienes lo acompañaron hoy día. En segundo lugar, vamos a iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Camila Rojas, Eric Aedo, Kiara Berquesi, José Miguel Castro, Andrés Celis, Juan Antonio Coloma, José Carlos Mesa, Juan Santana, Daniela Serrano y quien les habla, que incorpora el ajedrez como herramienta de enseñanza. El boletín es el número 17.585-04 y se encuentra en primer trámite constitucional. El asesor del gabinete del ministro ha excusado la inexistencia del ministro Nicolás Cataldo y porque está en la Comisión de Educación del Senado en este momento. Pero nos acompaña Juan Cristóbal, asesor, abogado, y la subsecretaria de Educación. Le damos la palabra entonces a la diputada Camila Rojas. Muy bienvenida a la comisión. Gracias, presidenta. Así es. Fui presidenta un largo tiempo. Muchas gracias, presidenta. Saludar a quienes nos acompañan.
Bueno, como usted señalaba, este es el proyecto de ley que fija el ajedrez como herramienta de enseñanza. Hace algunas semanas nos acompañó aquí mismo Leoncho García, también nos acompañó parte de la Federación de Ajedrez aquí en Chile. Y bueno, contar que es un proyecto bastante simple, son 4 artículos, en donde el primero es sobre el objeto de la ley, y es que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado tengan a la vista desde la educación inicial, es decir, durante todo el ciclo educativo, el ajedrez como herramienta de enseñanza. Un segundo artículo para que el Ministerio lo promueva como herramienta de enseñanza. Un tercer artículo para que los establecimientos fomenten programas y talleres de ajedrez deportivo. Y un último artículo que tiene que ver con la formación docente, en el sentido de que profesoras y profesores puedan recibir capacitación también respecto del ajedrez educativo. Entonces, como decía, es bastante simple. Hubo un proyecto anterior que fue presentado por la Federación de Ajedrecistas, obviamente por diputados, una moción que se presentó en 2006 por los diputados Becker, Errázuriz y Vargas, que era un artículo único para incluir el ajedrez como deporte optativo entre los estudiantes de educación básica y educación media. Ese proyecto fue archivado en el 2000, se archivó, se desarchivó, y en el 2025, a comienzos de este año, fue ya archivado plenamente. Lo menciono porque es un antecedente en el sentido de que los ajedrecistas de Chile ya habían tenido una primera iniciativa que se había trabajado con diputadas y diputados en 2006, son casi 20 años, y este proyecto de ley, si bien lo plantea desde el ajedrez educativo, es decir, la posibilidad de incorporarlo de algún modo en el currículum que sea considerado para las clases de matemática, también considera propiamente el ajedrez deportivo con los talleres, ¿ya? Hay una serie de justificaciones que se podrían dar acá. Yo voy a mencionarlas en términos muy generales, pero creo que eso después con invitados se puede enriquecer, porque el ajedrez, y lo ha dicho la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, entre otras, tiene un potencial muy importante como herramienta educativa para habilidades cognitivas, la atención, la memoria, el pensamiento lógico, habilidades esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, la creatividad a raíz de la resolución de problemas que se da con este juego y deporte, el pensamiento crítico, el sentido ético, la mejora de alfabetización, mejores resultados en matemáticas, y en el mundo se ha estado incorporando en el sistema educativo precisamente por los beneficios que trae, porque además es un juego deporte de bajo costo. El tablero de ajedrez es bastante democrático en términos de acceso, y se puede aplicar, acá nos mostraba Leoncho García, en la enseñanza de matemáticas, la simetría del tablero, las asimetrías del tablero, y también en historia, o sea, tiene varias aplicaciones posibles. Entonces, nosotros no estamos proponiendo que haya un ramo nuevo, sino que se integre dentro del sistema educativo tal como está. Y ya hay experiencia. A mí me tocó conocer la experiencia en San Antonio, en donde hay un plan ocurriendo hace ya varios años. Hay 18 escuelas municipales que lo han incorporado, 2 de ellas son escuelas de párvulo, entonces hay una experiencia bien valiosa en ese sentido, y quisiera, Presidenta, que dentro de las exposiciones que se puedan realizar se pudiese considerar esa experiencia práctica de lo que se ha hecho. Y que pueda estar esta posibilidad de que en Chile, en todo nuestro país, esto también sea realidad, ¿ya? La Unión Europea lo incorporó dentro de sus planes, y países de Latinoamérica también lo han ido incorporando con muy buenos resultados. El ajedrez además hoy también se juega en línea, entonces muchos niños y niñas tienen ese tipo de acceso, adolescentes, jóvenes, además del torneo clásico, digamos. Entonces está en un momento de harto auge a nivel mundial. Así que, Presidenta, yo quería pedir que pudiésemos invitar a la asociación, a GFECH,
Y la experiencia de San Antonio que comentaba, creo que también podría ser pertinente volver a invitar a Leoncho García en términos de la experiencia más internacional. Sí, entonces tendría que ser online, telemático. Pero, y no sé si quizás alguno de los diputados también tiene alguna experiencia en sus distritos o no, pero creo que eso podría ser interesante para seguir dándole trámite al proyecto. Y gracias por ponerlo en tabla, presidente. Sí, muchas gracias, diputada Rojas. Lo que yo propongo es que en una sola sesión, o sea, si ustedes mandan pronto sus invitados, tanto expertos como las experiencias que ya están andando, digamos, las que ya han sido desarrolladas, es que podamos recibir ese invitado y poder votar inmediatamente en general el proyecto. No debiese tomar más tiempo de eso. No sé si alguien quiere agregar algo, quiere comentar algo. Diputado Rey. Sí, gracias, presidenta. Yo solamente mencionar que la diferencia que hace este proyecto de ley respecto de lo que se puede hacer hoy día en una sala de clase, en un colegio, es solamente que señala que hay que fomentarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día el ajedrez es reconocido como un deporte optativo en el sistema educativo chileno. De hecho, se desarrolla en los establecimientos, por lo tanto, ya nos damos cuenta y sabemos que esto se puede desarrollar, que se puede aplicar. ¿Y por qué? Porque se hace esto, porque hay normas dentro del mismo Mineduc, que aunque no está en las bases curriculares del ajedrez, como asignatura obligatoria, sí está permitido como actividad curricular optativa o taller, ¿ya? Especialmente dentro de la GEC. Y también el decreto 220, ¿no es cierto?, la GEC autoriza a los establecimientos a desarrollar talleres deportivos, actividades formativas y academia. Y el ajedrez cabe justamente dentro de este tipo de desarrollo de actividades. El mismo IND reconoce el ajedrez como deporte a través de la Federación Nacional de Ajedrez, ¿no es cierto? Y también la ley de deporte 19.772 establece el sistema organizacional chileno y que esta federación está inscrita y por lo tanto tiene reconocimiento del ajedrez como deporte federado, posibilita la creación de talleres deportivos escolares financiados por el IND, participación en competencias oficiales en los Juegos Deportivos Escolares y así una serie de situaciones como los programas de ajedrez educativo que existen, programas nacionales activos, que ha liderado también el mismo Mineduc, ¿no es cierto?, y que sigue reconociendo como referencia la normativa que hoy día existe, ¿no es cierto?, y por eso se desarrollan programas deporte formativo, los planes de convivencia, habilidades cognitivas, y también se generan guías, ¿no es cierto?, y materiales validados por el mismo ministerio. Eso se hace hoy día. Entonces, esto también se puede desarrollar en los proyectos educativos institucionales, los PME, dentro del PI, dentro del PME, dentro de los planes de convivencia escolar, ¿no es cierto?, que está dentro del plan de actividades extracurriculares, y por lo tanto, ¿se puede desarrollar el ajedrez hoy día? Sí, o sea, se puede hacer. Es considerado un deporte optativo y formativo en Chile, ¿no es cierto? Puede incorporarse legalmente en talleres, academias y actividades deportivas escolares. Está respaldado por las normas mencionadas anteriormente. Los colegios pueden incluirlo sin restricciones dentro de los proyectos educativos institucionales o dentro de la GEI y actividades complementarias. Es decir, el proyecto como tal hoy día se puede materializar. ¿Qué es lo que a mí me gustaría respecto de esto? Porque yo sé jugar, yo juego ajedrez, no soy maestro ni mucho menos, pero juego desde chico, y me parece que es muy positivo el ajedrez dentro de como complemento, como taller, como actividades extraescolar en nuestros estudiantes, dentro de las mismas asignaturas de manera transversal, como bien lo detalló nuestra colega que expuso anteriormente. Entonces, yo creo que sería muy bueno que el Ministerio pudiera, y aquí es donde se puede marcar la diferencia, ¿no es cierto?, patrocinar este proyecto asignándole recursos, porque acá hay uno de los temas, ¿quién hace ajedrez en el colegio? El profesor que sabe, ¿ah? Porque aprender ajedrez no es tan fácil, uno lo aprende de un día para otro, ¿no es cierto?, tiene un desarrollo completo, entonces, por lo tanto, el llegar a jugar a un nivel donde uno puede enseñar estrategias, justamente demora, no es una cosa rápida de hacer y por lo tanto se necesita fomentar la formación docente, se dan recursos para eso y por eso acá es importante que el mismo ministerio, a lo mejor como un programa
empezar a poco a plantear una propuesta haciendo una indicación, ¿no es cierto?, a este proyecto que me parece bien encaminado, ¿ya? Pero le falta esa patita. Yo creo que si esto se hace de esa manera y el Ministerio es posible que lo pueda patrocinar este proyecto con alguna indicación, fortalecer con el uso de recursos, para que realmente no sea una posibilidad de que los colegios lo puedan hacer, sino que sea algo mucho más establecido desde el nivel ministerial, con mucho más posibilidades de desarrollarse fuertemente en los colegios. Yo creo que sería enriquecería mucho esta iniciativa, presidente. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Sí, Presidenta, estoy muy de acuerdo con la alocución del diputado Rey en el sentido de que efectivamente la parte de deporte tiene un avance importante en los establecimientos educacionales e incluso en términos más generales, y que lo interesante tiene que ver con la parte más referida al ajedrez educativo, ¿ya? Como lo extra o lo que pudiese ser novedoso, innovador. Lo segundo es que también comparto que, claro, nosotros no lo presentamos como una obligatoriedad o como un deber, porque si no iba a significar una restricción para la presentación del proyecto, no iba a ser admisible si le poníamos recursos. Entonces claramente a nosotros nos interesa si es que el Ejecutivo pudiese incorporar algo más en la línea en la que la decía el diputado, ¿ya? Y lo último es que además hemos intentado que otros cuerpos normativos también lo incorporen, porque cuando se aprobó el proyecto de 1 hora de deporte, incluimos también la actividad cognitiva, además de la actividad física, porque el ajedrez es un deporte, pero no es una actividad física, sino que tiene una actividad cognitiva, y ahí pusimos un desarrollo específico. Entonces ahí no se mencionaban deportes en específico, entonces no lo nombramos como ajedrez, pero incorporamos una indicación que esta comisión de hecho incorporó formalmente, que es la actividad cognitiva, los juegos, porque ahí también hay un potencial. Entonces creo que además eso ya tuvo una primera parte en esto que ya es ley de la hora de actividad. Entonces, nada, decir que idealmente si con el Ejecutivo podemos conversar precisamente para que esto tenga todavía más peso, ¿ya? Tenga todavía más peso. Para nosotros sería un honor, para todos quienes firmaron el proyecto y para quienes ven en esto también un potencial, porque de eso estamos hablando, de que vemos un potencial en que el ajedrez sea considerado como herramienta educativa, que profesoras y profesores puedan recibir capacitación, que lo puedan incorporar en sus clases, etcétera. ¿Sí? Le doy la palabra a la subsecretaria. No, a ver, nosotros, yo tengo de hecho abierto cómo quedó aprobado en su versión final bueno, la ley, ya es ley, 21.788, si mal no recuerdo de memoria, creo que quedó con ese número. La ley de 60 minutos de actividad física, y efectivamente ahí en el artículo 2, lo que plantea la diputada Rojas por su intermedio, presidenta, es que efectivamente se considera actividad física como la práctica regular realizada por niños, niñas y adolescentes en etapa parvularia y escolar dentro de los establecimientos educacionales, consistentes en actividades de baja, moderada y alta intensidad, así como juegos de activación cerebral y estratégica, donde creo que tiene total pertinencia, donde creemos que tiene total pertinencia, o en el fondo la incorporación del ajedrez, ¿no? Como herramienta de enseñanza. Hay que recordar, desde la perspectiva más curricular, hay que recordar que Chile tiene una institucionalidad que implica que las definiciones curriculares evaluativas no las toma el Ministerio, ni tampoco son en general materia de ley, sino que son más bien temas que se incorporan a través de propuestas que el Ministerio hace al Consejo Nacional de Educación, quien a través del artículo 86 tiene un procedimiento para poder validar ese tipo de definiciones. Nos parece que es muy pertinente el fondo, ¿no? Está dulce la comisión, presidenta, por su intermedio, así que se lo agradecemos, la dulzura de la comisión. Entonces, claro, compartiendo el fondo de la propuesta, digamos, creemos que esto es algo que efectivamente se ha ido incorporando, como por ejemplo en la ley de 60 minutos, sería pertinente que se vaya incorporando en ese tipo de iniciativas en esa línea, digamos.
porque ciertamente compartimos los beneficios los beneficios que ha demostrado que tiene este tipo de juegos de activación cerebral para el desarrollo integral de los niños y niñas. Eso. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces, dejamos abierto para que los diputados y diputadas puedan enviar a los invitados, expertos y o establecimientos que ya hayan incorporado y hayan desarrollado esta temática para poder hacer una sesión en donde también ojalá alcancemos a votar en general. Muchas gracias, comisión, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.